Eh, pues quiero compartir dos pasajes, básicamente, y un tema que ven ahí en el... ¿Se alcanzan a ver o no? ¿Qué dice ahí? El método de Jesús. El método de Jesús. Esa palabra método suena rara en el cristianismo, ¿sí o no? Seamos honestos. Suena un poco rara porque cuando escuchan ustedes la palabra método, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Quiero escuchar siempre sus opiniones. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan método? Síganme una frase o dos. No. Algo a seguir, algo a seguir. Algo a seguir, un procedimiento, un proceso, ¿ok? ¿Qué más? Una forma de hacerlo. Y estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que los métodos pueden ser buenos, malos o regulares. ¿Están de acuerdo? En lo que quieren conseguir. Si nosotros queremos conseguir dinero, hay diferentes métodos para llegar a ese objetivo. ¿Están de acuerdo? Y de acuerdo al objetivo que lleguemos es si es bueno o malo ese método, ¿no? Hay quien tienen el método, por decirlo de algún modo, de no trabajar. Y yo pregunto, ¿ese es un método eficiente o bueno para conseguir trabajo? Para conseguir dinero, mejor dicho. Entonces, todos los métodos, hermanos, si quieren acompañarme a Lucas 9:23, aquí no se alcanza a ver, pero ahí dice, los prometo. Todos, de alguna manera u otra, tenemos un método, ¿sí? Una forma de alcanzar un objetivo. ¿Ustedes tienen objetivos claros en sus vidas? Es una pregunta muy genérica, ¿no? Pues vamos a pensar en las personas que están más jóvenes aquí. A lo mejor el objetivo de las personas más jóvenes aquí es tener una carrera universitaria, es emprender un negocio propio o una organización sin fines de lucro, ¿no? ¿Son buenas metas, sí o no? Si pregunto a los más grandes si tienen metas, objetivos en su vida, me dirán, sí, a lo mejor quiero ya pensionarme para disfrutar mi familia y el fruto de mi trabajo, ¿no? De 20 y tantos años. Aquí hay dos personas, creo, que trabajaron y están pensionados. Bueno, el hermano Luis y el hermano Felipe, si no me equivoco, ¿sí o no? El hermano Luis está en proceso y Felipe ya está disfrutando de ese fruto de 20 y tantos años de trabajo. Entonces, a lo mejor una meta, cuando él tenía 10 años trabajando, una meta era llegar a jubilarse y lo consiguió. Una forma de conseguirlo, pues, es no estar cambiando de trabajo cada rato, ¿sí o no? Entonces, sí me voy explicando, o sea, que el método es la forma en que llegamos a la meta, ¿sí o no? Entonces, los métodos son buenos o malos dependiendo de la distancia que recorramos en caminar hasta llegar a la meta. Por ejemplo, si mi meta es llegar al Estadio Jalisco, hay varias rutas que puedo tomar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la mejor? Esa ruta, esa que alguien me dé, si Luis me dice, no, mira, te vas caminando circunvalación y ahí tomas tal camión. Y luego te bajas y tomas otro. Y luego Fran me dice, no, mira, un Uber y llegas directo. O no, mira, vete con Gonzalo que te dé rabia para allá. Entonces, hay tres formas de llegar a mi meta, ¿están de acuerdo? Y ya, dependiendo de la situación, yo y lo que se preste, decido por cuál ruta irme. Pero todos me van a llevar allí. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Cuál tomarían ustedes? Pues yo la que me dé ride gratis. Sí, porque el Uber me sale, no sé, 30, 40 pesos y si mi tío va para allá, que me dé un ride, ¿no? Es un decir, no se sienta comprometido, que no vivo por allá. Pero quiero que entiendan que para llegar a una meta, todos tenemos un método. ¿Sí? De hecho, parece método. Por ahí van las palabritas, ¿no? Entonces, ok, el método de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál era la meta de Jesús al venir y tomar forma de hombre y hacerse como nosotros? Tenía varias metas, ¿no? Pero si podemos reflexionar un poco, ¿cuáles son esas metas de Jesús? ¿Cuáles son los objetivos de Jesús?
lo podemos resumir en el pasaje más, ¿cómo se dice? Más famoso de todos los tiempos, Juan 3:16, ¿qué dice? No había amor al mundo, todo aquel que en él cree no se pierde. ¿Están de acuerdo que es el más famoso de los versículos del mundo? Entonces, ¿qué dice ahí? Que para que no se pierdan y tengan la vida eterna. Entonces, una de las metas de Jesús es dar vida eterna. ¿Sí o no? ¿Me lo puedes volver a recitar, Fran? La versión Palabra de Dios. ¿Verdad? No, la Reina Valeria, como tú dices. Porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo alimento para que todo aquel que no cree no se pierda. Ok, ahí hay una meta para que el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el siguiente versículo dice algo bien interesante, ¿verdad? ¿Qué dice Luis? Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces podemos resumir el objetivo general de Jesús en salvar al mundo. No condenarlo, porque los siguientes versos siguen diciendo que el mundo ya está condenado y que no quieren venir a la luz. ¿Están de acuerdo? Entonces, Jesús tiene una meta súper clara, que es salvar al mundo. Otros pasajes dicen que Él vino para servir, y no para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? ¿Cuál es la meta de Jesús? Rescatar, salvar al mundo. Y eso nos mete en muchos temas muy profundos de la vida cristiana y doctrinal que nosotros vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Pero quiero que comencemos a pensar de esta manera. Si este punto significa, no me puedo tirar mucho, pero está bien. Este punto significa la meta, ¿no? Y este punto significa el inicio. Cuando Jesús llega aquí, se plantea un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Acabamos de leer, salvar. No vino para condenar, sino para salvar. ¿Ok? Y entonces, cuando Él se plantea una meta, sigue un método, una forma de hacerlo. ¿Cuál es la forma en que Jesús está salvando al mundo? Y es algo que quise comenzar con eso, hermanos, porque de eso depende todo. ¿Para qué nos reunimos aquí? ¿Para qué venimos aquí? Ya hemos hecho cuentas que al año podemos gastar como 200,000 pesos como congregación, entre rentas, servicios y todo lo que ustedes gastan en Uber y taxis y camiones y su tiempo que vale. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale tu hora de trabajo? Piénsalo dentro de ti mismo. Vale. Aquí nos reunimos 2 horas. Todo esto vale. ¿Me explico? Y es valioso que aprovechemos el tiempo porque tu tiempo vale. Mi tiempo vale. ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Para qué nos juntamos? Y yo les puedo decir, pues para seguir cumpliendo la meta de Jesús. ¿Cuál es la meta de Jesús? Entonces, ¿cuál es la forma o el método que está siguiendo Jesús? Jesús nació en el año -5, ¿no? De nuestra era. Un año 0, para que no nos pongamos en broncas. Está mal calculado y el calendario usted sabe, ¿no? Pero Jesús nació en el año 0 de nuestra era. Y al cumplir unos 30 y tantos años comienza su ministerio, es decir, su obra de servicio, su vocación, ¿sí? Algunos de ustedes tienen vocación de enfermeros, otros abogados, otros otra cosa. Y todos ustedes pasaron un tiempo, un proceso de preparación para llegar a ejercer. ¿Sí? Una vez que te titulas y tienes un trabajo, ya estás ejerciendo. Así Jesús pasó 30 años y comenzó a ejercer su ministerio cuando se bautizó. ¿Están de acuerdo? Y cuando se bautizó, yo quiero que pensemos, a través de lo que Jesús nos enseñó en las Escrituras, cuál fue la forma que Él diseñó para alcanzar su objetivo principal. ¿Cuál fue la forma que Él escogió para salvar, para salvar el mundo, ¿no? Que es su objetivo principal? Y cómo nosotros nos estamos acercando a esas metas, a ese camino. Jesús trazó un camino, ¿están de acuerdo? Hay una forma en la cual yo voy a estar salvando al mundo. Y esa forma
es la más eficiente. ¿Por qué? Es una ruta directa. En cambio, si yo trazo una ruta, vamos a ponerle otro color. No lo estoy confundiendo con esos términos, ¿no, verdad? Si hay alguna duda, es súper importante. Si yo trazo una ruta así, como de carretera libre, ¿qué me dirían de esa ruta? No es efectiva. ¿Sí? ¿No les ha pasado que van de un lugar a otro y se equivocan y dan como 20 vueltas? Yo soy de esos. Yo si no pongo el mapa me pierdo. Llevo tantos miles de años viviendo aquí en Guadalajara y me pierdo. Entonces, la mejor forma para mí es poner el mapa. ¿No? No me complico. ¿Para qué me complico si me voy a perder? Siempre me pierdo. Entonces, la ruta que traza el Google Maps supone que es la más eficiente, ¿no? Pero a veces no. No sé si les ha tocado. Por ejemplo, yo prefiero la otra aplicación de Waze, que es un poquito, te va diciendo que, mira, aquí hay más tráfico que acá, vete por acá. Y la de Maps te manda por las calles principales que a veces puedes hacerte rodear un poquito. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuestra iglesia toma sentido, hermanos, cuando nos alineamos a ese método de Jesús, a esa forma de estar cumpliendo sus objetivos. Para eso, hermanos, para eso nos llamó. ¿Sí? Porque fíjense, la forma en que Jesús está salvando al mundo no es una forma que se da por un evento, es una forma que se da con un proceso. ¿Sí entienden lo que es un evento y un proceso? ¿Sí, no? El evento es Una sola acción, un solo momento. Y los procesos son muchos eventos consecutivos y coherentes entre sí. Entonces, Jesús no dijo simplemente, voy a dar predicaciones y cada vez voy a llenar más estadios, vamos a suponer que están en esos tiempos, y voy a salir por todos los canales y de esa manera voy a alcanzar a todos. Y se dan cuenta, no fue así. Jesús escogió otro camino y es el mismo que nosotros debemos seguir. De hecho, si podemos resumir, el método de Jesús es, con una sola palabra, sería sígueme. ¿Cuál es la forma en que Jesús está salvando a las personas cuando lo siguen? Porque siguiéndolo, ayudamos a que otros lo sigan. Así de simple, de complicado es el ministerio cristiano, hermanos, seguir a Cristo. Pero ¿quién podría decir con toda certeza, con toda seguridad, yo sigo a Cristo? Por el camino que Él ha trazado. Muchas veces lo seguimos por una ruta diferente y lo que hacemos es perder a otros. ¿Están de acuerdo? En lugar de que encuentren esa verdad, esa vida, que solo viene cuando caminas por ese camino, por camino angosto. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? En las hojitas que me ayudaron a llenar ustedes de lo que han estado sirviendo en algunos años, es impresionante. Bueno, a mí me impresiona que casi todos ustedes, o la mayoría de nosotros, tenemos más de 20 años en el camino de Cristo. Más de 20 años. No somos ya unos niños, ¿están de acuerdo? Y un porcentaje mínimo tiene entre 2 y 5 años. Entonces, esto debería facilitarnos las cosas para que cada vez estemos más cercanos a este camino. Y la iglesia, no hay una iglesia perfecta. ¿Ustedes conocen una iglesia perfecta? Como dicen los que han escrito mucho sobre esto, cuando la encuentres y vas, ahí termina la perfección, ¿no? Porque nosotros la hacemos imperfecta. Entonces, no estamos buscando una iglesia perfecta, simplemente estamos buscando una iglesia sana. Una iglesia que entienda que no es perfecta, que cada vez esté buscando acercarse a esa línea, a esa forma. ¿Cuál es la forma? A través de las personas. ¿Cómo Jesús está salvando el mundo? A través de los ciudadanos del reino. ¿Sí o no? Porque si no, como cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿qué le dijo Jesús? Mi padre podría haber mandado legiones de ángeles si la lucha fuera de esta manera. Y si la evangelización o la forma de que las personas fueran salvas fuera
fuera lo único importante de la vida, pues que el Señor mande ángeles, porque nosotros no la armamos, ¿no? 2000 años de fracasos y éxitos, más fracasos que éxitos. Entonces, si fuera eso el punto, simplemente mandaría ángeles, pero no. El Señor quiere transformar todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo se transforman? Siguiéndole a Él. Pero, ¿qué tan difícil es seguirle? Ustedes lo saben. Tienen años en el Evangelio y saben que una cosa es decirme las doctrinas importantes y otra cosa es vivir esa verdad que predicamos y que incluso de verdad nos emociona cuando la escuchamos, como la palabra del sembrador. Pero al venir las pruebas, las aflicciones, ahogan esa palabra. Entonces, ¿cuál es el método de Jesús? Solamente vamos a ver algunos pasajitos. Ahí, por favor, en Lucas 9:23. Y esta es la pregunta, hermanos, más importante de todos los tiempos, ¿sí o no? Si alguien quiere ser mi discípulo, es mejor dicho, la respuesta a la pregunta más importante. Alguien decía, yo quiero ser tu discípulo, yo te quiero seguir. Todos nosotros, los que estamos aquí sentados y reunidos, le hemos dicho al Señor que lo queremos seguir, ¿no? O por alguna razón queremos aprender ese camino. Y la respuesta de Jesús no es, como muchas veces nuestras respuestas, de un poquito condescendientes, un poquito tolerantes, no sé, demasiado pacientes. Aquí se puede decir, esta es la fórmula, ¿no? La fórmula que nos da el método de Jesús. ¿Cuál es la fórmula? Puede decirse que hay 3 elementos, ¿no? Que se convierten en una respuesta. Que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y que me siga. Oh, ahí está. Qué complicado. ¿Negarme a mí mismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ante una injusticia no voy a reaccionar como solo reaccionar, o como incluso es normal o justo reaccionar. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ustedes se lo saben de memoria. Si alguien les da una bofetada, si alguien les pide una capa, si alguien les pide caminar una milla, si hablan mal de ustedes, si los maldicen, si los persiguen, porque ¿qué hacen de más si solo aman a los que les aman? Si solo se juntan con aquellos que se caen bien, si solo ayudan a aquellos que pueden regresarle algo a cambio. ¿Qué hacemos de más? Si se fijan, el negarse a sí mismo implica toda una logística impresionante. Esa es la vida cristiana, negarse a sí mismo. Porque, seamos honestos, yo sé que cuando vamos caminando y ya agarramos ese callo, esa condición física, por así decirlo, nos gusta mucho venir a la iglesia y convivir, pero seamos honestos, en un domingo de diciembre, ¿qué es más cómodo? ¿Quedarse en casa cobijado y que te lleven el menudo a tu cama? ¿O venir y madrugar para acomodar las sillas para gente que ni te la va a agradecer? ¿Sí o no? Y no es hablar mal de nadie, es la realidad. ¿Yo por qué hago las cosas? ¿Por qué me levanto temprano? ¿Por qué me levanto temprano para elaborar una predicación o un devocional que muchos ni van a leer? ¿Se dan cuenta? Toda una logística implica el negarse a uno mismo. Es decir, que en el ámbito de una profesión, por ejemplo, un médico, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando decide ingresar a la escuela de medicina a partir de ese momento? Tiene que adquirir hábitos si es que no los tiene y negar
aquellos que le estorben a sus nuevos hábitos. ¿Qué hábitos debe tener un médico? Pues al menos la lectura, al menos la perseverancia. ¿Qué hábitos debe adquirir un atleta de alto rendimiento? La práctica, la alimentación. ¿Cuántas horas practica un atleta de alto rendimiento al día para prepararse para una sola competición cada 4 años? 7 o a 12 horas al día. Así. ¿Por qué? Porque ellos entienden su vocación. Entienden que no solamente es decir, yo quiero correr en la Olimpiada del 2000 y tantos. Entienden lo que conlleva correr en esa Olimpiada. Pablo lo entendía, ¿verdad? Cuando enseñó esa parte. Ellos se abstienen, dice, para una corona temporal. Mas nosotros nos abstenemos y golpeamos nuestro cuerpo, negándonos a nosotros mismos derechos, cosas que no son incluso malas, para alcanzar esas metas. ¿Sí o no? O sea, no solamente es 8 o 12 horas diarias de práctica de distinta índole para fortalecer su cuerpo como atleta de alto rendimiento. No solamente son esas 12 horas, piensen en un nadador. No solamente son esas 8 horas diarias, sino también un estricto régimen alimenticio. Y una estricta abstención de ciertos hábitos nocivos para la salud, como dormirse tarde, como beber de más y comer. Obviamente, el régimen alimenticio se entiende que no vas a comer cosas así, ¿sí o no? ¿Qué implica una vida de un atleta de alto rendimiento? Negarse constantemente. ¿Por qué? Por una meta corruptible, temporal. En cambio, los que seguimos a Jesús tenemos una meta que va más allá de un premio y de la popularidad, ¿están de acuerdo? Entonces, si realmente nosotros entendiésemos esto, si entendiésemos nuestra vocación, Pablo lo dijo de muchas maneras, pero él dijo, vístanse de acuerdo a su vocación. Pensando en un sacerdote, ¿no? Que se ponía sus vestiduras. Y el vístanse puede ser algo externo, pero al final de cuentas conlleva toda una vida, una logística de negarse algunas cosas por enfocarte en otras. Hermanos, la vida cristiana es eso. Si es que queremos aportar para esta meta. Sí, muchas veces, como dice el proverbio no bíblico, mucho ayuda el que no estorba. Y seamos honestos, estorbamos muchas veces al camino. ¿Por qué? Porque no nos negamos. Porque queremos que se nos reconozca, que se nos agradezca, que se nos trate bien. Y está bien, o sea, está bien. Yo quiero que la iglesia se trate bien unos a otros, que exista un ambiente de agradecimiento, respeto y confianza mutua, que exista una iglesia acogedora con las personas nuevas que llegan, que se sienten en casa, que sea una iglesia que profundice en la reflexión y no solamente en haz esto y deja de hacer aquello, ¿no? Me gustaría mucho, pero la realidad es que batallamos, ¿no? Los que se han puesto a dieta, ¿cuántas veces se han querido poner y no han podido? No han podido cumplir con metas y objetivos. ¿Cuántas veces? Muchas. Y la pregunta es, como cristianos, ¿cuántas veces nos hemos decidido a hacer cosas que sabemos debemos hacer y luego volvemos a caer en lo mismo? Muchas veces. No tienen idea de cuántas veces he intentado la constancia de diariamente meditar, orar, leer, evangelizar, todo lo que conlleva una vida espiritual. Muchas veces lo hemos intentado y ¿qué pasa? Volvemos a caernos. Pero hermanos, les voy a decir un secreto. Eso no tiene nada de raro, fracasar. En eso consiste la vida de negarse a sí mismo. Yo le he dicho al Señor, lo voy a intentar todos los días.
Si me caigo me voy a levantar y lo voy a volver a intentar. Eso es el cristiano, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos dejamos influenciar por la mente del enemigo que tenemos. Es decir, tú no puedes, eres un hipócrita, no lo vas a poder, nadie te lo agradece, ¿para qué creces? ¿Para qué sirves? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lo intentas? Y vas a volver a fracasar. Hermanos, no se dejen engañar. Amén. La vida cristiana es eso, es intentarlo, intentarlo, intentarlo. ¿Saben cuántas veces intentó aquel que diseñó lo que hoy nos alumbra? Muchas veces fracasó. Entonces, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que fracasar y fracasar y fracasar. Pero nunca darnos por vencidos. Vamos a levantarnos, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar y nos vamos a ayudar unos a otros. Pero ¿cuál es el problema? Que como nosotros ya llevamos un camino y una condición, ya puedo correr 25 minutos sin eso, ¿no? y critico a aquel que lleva 2 minutos y ya se cansó. Mira, es un cristiano frío, tibio. No sé si me explico. Ese es lo que nos ayuda a aportar el camino de Jesús, señalándonos los unos a los otros que somos mejores que los otros. Si nuestro camino a la espiritualidad, hermanos, es señalar a los demás, hemos fracasado. Nuestro camino a la espiritualidad nos hace sentirnos menos cada vez y nos hace entender que cada quien lleva un proceso, que debemos buscar ayudarle. Eso es lo que haría fuerte una iglesia hoy día, que los unos a los otros se unan de hombro a hombro, y como una vez, Fran, como enseñaste, ¿no? En una cápsula, que no dejen ningún espacio para que los débiles no sean dañados. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En lugar de hacer esa valla humana, no, los aventamos al frente para que los atropelle. Qué triste, ¿no? O sea, suena a risa, pero ¿por qué no con estrategia inteligente los que saben de combates diseñan sus estrategias a la vanguardia, a la retaguardia, cierto perfil de soldados y en medio otra? ¿Están de acuerdo? ¿Quién debe ir a la vanguardia y a la retaguardia? Estratégicamente, aquellos que lleven un camino más avanzado, no porque se sientan mejor, sino porque deben de proteger a los demás y cada uno tiene una función distinta. Y debemos aprovechar cada momento de las personas. Entonces, hermanos, de verdad, la vida de un discípulo no es nada fácil. Yo quisiera decirles que es demasiado fácil, que todo va a salir bien. Por supuesto que es el camino que lleva a la vida, ¿no? Eso lo sabemos y lo confesamos. Pero negarse a sí mismo y llevar la cruz cada día habla de algo difícil, de algo que cuesta sacrificio. Y yo pregunto, ¿no les cuesta sacrificio a esos deportistas que entrenan 10 horas diarias por 4 años para una competencia de 10 segundos? ¿Sí o no les cuesta? Y lo hacen y se abstienen por una meta temporal, que está súper bien, ¿eh? O sea, ser un atleta y ganarte la vida con eso es súper bien. Ojalá hubiera más atletas cristianos, ¿no? ¿Lo ven? No queremos sacrificarnos por metas. La vida cristiana, ¿ustedes creen que no implica más esfuerzo que aquellos atletas, que aquel médico que se desveló durante 7 años, que aquel ingeniero? ¿No? ¿Están de acuerdo? Entonces, el cristianismo no es para los domingos, no es para los miércoles, y no es algo nuevo que estoy diciendo. A la conclusión que quiero llegar el día de hoy, hermanos, y el objetivo claro es que la meta de Jesús no es una meta que pueda recorrerse en 10 segundos, ni en 2 días. Que implica, o que pide, o que exige el empuje de todos nosotros, hermanos. Todos nosotros podemos mover un poco, un poquito, esa ruta. Si la iglesia del siglo XXI está aquí y debe caminar en esa dirección,
empujemos hacia allá. Y ese es el siguiente pasaje que quiero compartirles y el último. Bueno, antes una pregunta de reflexión. ¿Cómo en tan solo 3 años el Señor se planteó llegar a todos los hombres y transformar todas las áreas de sus vidas? ¿Cómo? ¿Cómo alguien en 3 años pudo afectar la historia y la humanidad? El método de Jesús es impresionante. Lo hizo y lo hizo bien, ¿no? Los libros de historias hablan antes y después de Jesucristo. ¿Cómo lo logró en tan solo 3 años de servicio alcanzar o apuntar hacia toda la humanidad? Y que hoy en el siglo XXI, después de casi 2000 años, muchos conocen y han sido salvados por Jesús. ¿Cómo se planteó el Señor llegar a todos los hombres y a todas sus áreas? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo le hayan hecho ustedes? Jesús comenzó con 12. ¿Por qué comenzó con 12? Hermano, nos está enseñando Jesús un método. No es un método rígido de que cada quien discipule a 12 y así, ¿no? No, es un método de vivir y dedicar la vida para los demás. Enseñándoles. ¿Sí o no? Él pudo decir, a ver, voy a abrir una universidad donde les voy a enseñar los principios cristianos, ¿sí? El programa va a durar 5 años y el primer año vamos a ver estas materias y el segundo estas. Él pudo plantearse así, ¿verdad? Pero no lo hizo así. ¿Qué fue lo que él hizo? Comenzó con 12. Se debía de comenzar, ¿no? Se debe de comenzar con algo. Y Jesús decidió comenzar con 12. Y el 12, aparte de ser un número simbólico, es un número que en logística es claro entender por qué comenzar con 12. Y no sé si se acuerdan, lo he mencionado algunas veces, pero de esos 12, especialmente con 3, les dedico más momentos especiales. El modelo de Jesús, el método de Jesús es vivir enseñando. Vivir una vida natural y cercana a las personas. Jesús no pudo, aunque Jesús tuvo contacto con miles de personas, les dedicó un tiempo especial a 3 y a los 12. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué es lo que nos parecemos en el siglo XXI a eso y en qué nos distinguimos? Y les puedo decir, en resumen, que hemos escogido que el pastor hable y los demás escuchen. Y eso no es el camino más Directo. Yo no puedo estar con todos ustedes todos los días. Pero sí puedo estar con 2 o 3 o 4 más. Y esos 4 pueden estar con otros y así. ¿Me explico? Así es la vida del discípulo. Y esto, hermanos, tenemos que acercarnos a esto. Si no, no la vamos a armar. No la armamos. No podemos. Es como Moisés querer alcanzar a los 600,000 israelitas en una tarde de domingo. Él estableció vínculos cercanos, cotidianos, naturales, para encaminarnos a amar a Dios, que era el mandamiento de aquel tiempo. Repetirás esto a tus hijos, ¿no? Entonces, en la cercanía, en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque es bien fácil, hermanos, yo
Hablar de aquí al frente y decirle, hermanos, pórtense bien, ¿no? Respeten a sus esposas. Y yo en mi casa, no respetarla. ¿Sí o no es fácil? O es bien fácil hablar de doctrinas o cosas como que espirituales y en casa no levantar ni un plato. Y queremos servir al Señor en todos lados. No es coherente. Y tenemos que volver al método de Jesús. ¿Cuál es el método de Jesús? Seguirlo. Y al seguirlo, nos va a topar con dificultades y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que atravesar dificultades y sacrificios porque vale la pena seguirlo. Si vale la pena ganarse una medalla de oro cada 4 años, hermanos, vale la pena caminar el camino cristiano y abstenerse cada día de cosas que nos dañan. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? Vale la pena. Y si vale la pena, lo voy a intentar. Y si me caigo, lo voy a intentar. Y nunca dejaré de intentarlo. Amén. Le podemos decir a Dios, Señor, nunca dejaré de intentarlo. Te voy a seguir aunque me cueste todo. Y aunque no avance nada, te voy a seguir siempre. Hermanos, lo importante es seguir esa dirección. Porque cuando nosotros caminamos en esa dirección, vamos sumando al reino y se van cumpliendo los objetivos de Jesús. Pero si nosotros nos estancamos o si tomamos otra dirección, no estamos siguiendo esos principios. Y eso es lo que quiero establecer esta noche. Necesitamos empezar a caminar esa dirección. No que comienzo hoy a tener una misión en Nigeria y te vayas con... No, empieza con poco. Empieza a renunciar a eso que te está haciendo daño en la salud. Empieza a reaccionar mal en tu casa. Perdón, a dejar de reaccionar mal en tu casa. Va a decir, no, eso se me da, ¿verdad? Y todos, amén. Este pasaje de Juan 14:6 también es uno de los más famosos, ¿no? Y este pasaje, hermano, nos da esa pauta. Lo que quiero reflexionar esta noche, hermanos, es decirles, expresarles, que todos necesitamos aportar ese ladrillo para la construcción del edificio. ¿Ven? Y ahorita les menciono a qué me refiero con eso. Pero lo primero que debemos hacer cuando venimos a Cristo, no importa, hermanos, en qué momento estés, si tienes 45 años de conocer el Evangelio, si tienes 5 minutos de haberte arrepentido, hermanos, lo primero que hay que hacer, hay que seguir a Jesús. Y Él es el camino, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió el método de enseñanza de Jesús? Caminando por el camino. ¿A qué me refiero con eso? En la dirección del reino, ¿no? En la dirección del reino. ¿Cuál camino? El camino angosto, el camino del sacrificio, el camino de abstenerse, el camino del sufrimiento, el camino de poner la otra mejilla, el camino de perdonar, el camino de amar a nuestros enemigos, el camino de tratar bien a mi esposa, como Cristo trató a la iglesia, de no maltratarla, el camino de sujetarme a mis autoridades, el camino de sufrir persecución a causa del Evangelio, el camino de esfuerzo de ser luz en la oscuridad, de caminar en sentido contrario a la condición del mundo. Ese es el camino, esa es la dirección, en dirección de Jesús. ¿Están de acuerdo? Nosotros no podemos hacer todo lo que hizo Jesús, es imposible. Él es el Señor, en Él habita la plenitud de la deidad. Pero entre todos nosotros podemos caminar y empujar en esa dirección. Porque si cada uno de nosotros cada día doma su carne, si cada día se esfuerza en crecer en su carácter, en dar acciones de amor, de perdón, vamos sumando hacia el reino. ¿Amén? Tenemos que seguir esa dirección. ¿Cuál es la dirección, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Salvar. Y luego tenemos que desglosar qué significa salvar, ¿no? Porque salvar no es simplemente una posición, hoy estoy fuera del reino y mañana estoy adentro. Salvar significa mucho, muchísimo más. ¿Sí o no? Porque en ese camino, hermanos, lo voy a poner en ese sentido, ese camino que recorremos,
en dirección a Jesús, esa dirección de amar al enemigo. Imagínense, es que ustedes creen que hay otra forma de explicar el camino cristiano que mejor que esa de ama a tu enemigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está diciendo? Y el Señor enseñó la parábola del samaritano para explicar la profundidad de lo que significa amar a un enemigo. Hermanos, si ese es el estatus, ese es el estándar, perdón, el amar al enemigo, ¿en qué punto se encuentra el amar a tu hermano de la iglesia? ¿En qué punto se encuentra en amar a tu hermano en la carne, a tu familiar, a tu vecino? No son tus enemigos y aún así nos comportamos como enemigos. ¿Realmente estamos en esa dirección? ¿Por qué no le bajamos esas rayitas al ego, al individualismo? Decimos, somos un cuerpo. Si Fran se duele, me duelo. Si Fran tropiezo, me duele y lo levanto. ¿Amén? Amén. La dirección es importante porque yo puedo caminar muchas millas, como los fariseos, y no estaban llevando a nadie al reino. Puedes caminar mucho, puedes correr, pero si vas en dirección contraria a la que Jesús nos mostró, este es el camino. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Eso implica demasiadas cosas. Yo soy el camino, solo siguiéndome llegas a la meta que yo establecí desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Porque Dios la estableció, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Que viviera con Él para siempre, que disfrutara de la creación y la administrara. Vamos a gozarnos cuando eso termine, pero mientras tanto vamos a sumar al reino. A eso hemos llamado, si no, no tiene sentido que estemos aquí. Si no estamos para sumar, somos más que una empresa, somos más que un equipo. Y debe movernos, nuestras motivaciones internas deben ser más fuertes que cualquier empresario, de cualquier atleta de alto rendimiento, hermanos. ¿Sí o no? Entonces debemos dedicar con todo nuestro esfuerzo a pensar, a repensar, a reflexionar, Señor, cómo podemos caminar en mejor dirección hacia esos objetivos, cómo como iglesia podemos hacer más por esa comunidad, por la sociedad. ¿Podemos hacer un cambio? ¿Podemos hacer un cambio en la sociedad? Tenemos el espíritu. Hace unos cuantos años alguien, por alguna razón y tal vez de unas formas tan distintas, llevó el evangelio a mi casa, a la de mi abuelo, y la familia está aquí, alguna parte de la familia, y mi madre me engendró junto con mi padre y conocieron y me hicieron conocer y aquí estoy. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, por supuesto que puede cambiar la sociedad. Porque no está en nosotros, sino en el poder del Evangelio. Este camino angosto, este camino de la abnegación, del sacrificio, del darse, del servir. Eso lo cambia todo. Hay testimonios particulares de gente que cambia sus entornos por cómo son, ¿sí o no? Por cómo sirven. Yo me pregunto, ¿estamos realmente ambientados a ese servicio? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Caminando por el camino, el Señor, si se fijan, el método de Jesús no fue, a ver, vamos a hacer una materia, vamos a hacer unas clases, ¿no? El Señor simplemente caminó. Salía y caminaba por las calles. Veía la necesidad y hacía. Sanaba, salvaba, ayudaba, amaba. Ese es el camino. Que al salir hagamos eso, ¿sí o no? Pero estamos tan preocupados por nosotros mismos que se nos olvida caminar ese camino, en esa dirección. Todo lo demás es un pretexto. Mi trabajo es un pretexto para caminar ese camino. Yo voy a caminar ese camino. Jesús caminó ese camino y su llamado fue ese, ¿no? Su vocación fue esa. Yo tengo otra vocación, pero la dirección del camino es el mismo. No sé si me explico. Viviendo la verdad. Eso sería importante, hermanos, porque
Jesús dijo, yo soy el camino, es decir, yo te muestro con claridad por cómo debes andar, ¿no? Y también él dijo, yo soy la vida. Todo lo que él representa, hermanos, es la vida plena que él quiere para nosotros. Y yo pregunto, ¿la vida de Jesús era una vida desordenada? ¿Una vida apática? ¿Una vida desordenada, perezosa? No. ¿Lo imagina así con problemas de salud? Esa es la vida. Él es la vida. ¿Y cómo nos enseña eso? ¿Cómo enseñar a los discípulos eso? Viviendo la verdad. En motivación y acción. No cumplir ciertos requisitos para quedar bien con la iglesia. Motivados correctamente y con acciones palpables. Viviendo la verdad, así de simple. Hermanos, no somos llamados solamente a predicar y la verdad y ya. Eso está fácil. Y vuelvo a repetir, hay muchos evangelistas que son buenos evangelistas, pero son pésimos en casa. Y para mí no tiene sentido, es incoherente. Estorba. ¿Estorba para qué? Para los propósitos grandes de Dios, que es transformar la vida del hombre y darle vida plena. Viviendo la verdad. Y yo creo que ahí está uno de los problemas por lo cual no llegamos a lo último. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí o no? Porque no experimentamos la vida en plena, porque no vivimos la verdad. ¿Sí o no? Amén. Y aquí detengo la reflexión, hermanos. Si nosotros estamos aquí acumulando información, no estamos sumando. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Los discípulos no iban caminando detrás de Jesús, iban apuntando a ver el Señor para sacar demonios, hizo esto, hizo aquello. Eso es lo que ¿verdad que no iban apuntando así? Iban siguiéndolo. Estaban viéndolo. Y luego repetían lo que él hizo. Eso no quiere decir que apuntar y aprender información no sea importante. En estos tiempos es muy importante porque han pasado 2000 años y no es tan fácil entender las cosas. Por eso sí debemos aprender mucho de la información. Pero hermanos, acumular información, si no estamos dispuestos a vivirla, no va a pasar mucho, ¿verdad? Entonces, mi postura, hermanos, no es, a ver, me estoy desesperando porque les enseño muchas veces lo mismo y no lo hacen. No es esa mi postura. ¿Sale? Porque es una postura viable, ¿no? O sea, no se desesperan con sus hijos. Te lo he dicho 5 veces y no lo haces. Hermanos, entendamos algo. Es sumamente normal no hacerlo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Desesperarnos y tirar la toalla porque nunca lo pude lograr? ¿Criticar a los que no pueden lograrlo? Es buscar la forma de sí hacerlo, hermanos, porque no hay otro camino de vivir la verdad para experimentar la vida plena. Si nosotros no decidimos cambiar nuestra manera de vivir con la ayuda y que nos da el Señor, los medios que Él pone para obtenerlo, no va a pasar. Hermanos, no va a pasar. Conozco, y me conozco a mí, ¿no? Nos conocemos personas y nos conocemos a nosotros mismos que pueden pasar 40 años y no hacemos absolutamente nada por el reino. Es más, no pensamos que tengamos que hacer nada por el reino. Simplemente, pues ya somos parte de la membresía de la familia de Dios, ya estamos salvados. Que ruede el mundo. No, hermanos, nuestra vocación o la manera, el método de Jesús en el que escogió salvar es a través de personas que caminen por el camino de la verdad y experimenten esa vida plena. ¿Cómo nosotros podemos experimentar? ¿Cómo nosotros podemos vender un evangelio que al beberlo nos transforma el carácter y nuestras aptitudes?
¿Cómo podemos convencer a la gente que tome esa bebida que transforma, que te da energía, que te cambia, cuando ellos te vean que te ha transformado a ti? No hay otra, los vendedores lo saben. Si no damos muestras de ese evangelio que cambia todo, ¿ustedes creen que van a aceptar la gente beber un evangelio? Y si somos recipientes sucios, ¿alguien va a querer beber el líquido más valioso del mundo en un recipiente sucio, roto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos y limpiarnos y limpiarnos. No es fácil. Si fuera fácil, el mundo sería diferente. Si el cristianismo fuera fácil, seguir a Jesús fuera fácil, el mundo sería diferente. Pero hermanos, necesitamos tomar esa responsabilidad. El Señor nos escogió para un propósito muy grande y es sumar para su meta, que el mundo sea salvo. Jesús oró en Juan 17, no oro solo por ellos, sino por lo que van a creer por la palabra de ellos. Porque ellos creerán cuando vean cómo se aman. Debemos comenzar por ahí, amándonos, de verdad amándonos, ayudándonos, siendo vallados y buscando la mejor forma de que crezcamos todos. Amén. Quería comenzar con esto, hermanos, y necesitamos entender algo. No es fácil, pero la dirección ya está marcada. Hay que seguir a Jesús cada día de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida. Sigamos a Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos pueden entender que la vocación más grande que ha existido es seguir a Jesús? No es ser médico ni ser ingeniero, que son cosas importantes, pero seguir a Jesús, hermanos, vale todo. Vale tu esfuerzo, vale el dinero, vale el tiempo, vale mi vida. Es más grande que mi vida. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? Una vasija de barro, dice Pablo, que contiene tesoros. Hermanos, gócense en la palabra de Dios, gócense de su presencia, gócense de ser parte de su reino. Caminen en dirección hacia allá. Levántense si caen. Niéguense a sí mismos. Vamos a buscar la forma entre todos, porque hermanos, es como el que inventó el foco, ¿no? Vamos a buscar 1000 formas de cómo sí lograrlo, cómo sí ser disciplinado espiritualmente, cómo sí orar todos los días, cómo meditar, cómo profundizar en la palabra, cómo retenerla, cómo vivirla. Vamos a intentarlo. Vamos a morir en ese intento. Y que nuestra iglesia, hermanos, pueda ser un modelo.